Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo de comunión. Le damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Pero principalmente estamos agradecidos con el Señor por darnos oportunidad de compartir su palabra con todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por todas y cada una de las bendiciones recibidas a lo largo de este día, en la cual hemos podido comprobar la misericordia de Dios y su gracia. Le damos gracias al Señor por este tiempo y le pedimos, como en cada reunión, que el Señor permita, acorde a su palabra, que dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, dice que entonces viene la presencia de su Espíritu Santo. Y cuando la presencia del Espíritu Santo viene, hay libertad. Hay libertad para tener esa comunión con el Señor. Hay libertad para proclamar su palabra. Hay libertad para comprender su palabra. Hay libertad para llevar esa palabra a todo aquel que sufre, a todo aquel que llora, a todo aquel que está angustiado, aquel que necesita una palabra de aliento o de ánimo. Le damos gracias al Señor porque donde está su Espíritu Santo, también en la misericordia de Dios ocurren cosas extraordinarias. El Señor es soberano y a Él le place, conforme a su voluntad, hacer cosas que para nosotros parecen sobrenaturales. ¿Por qué no ocurren en la medida que nosotros las pedimos o las queremos? No lo sé. Es parte de la soberanía de Dios. Le damos gracias a Dios porque hace 2000 años envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por todos y cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios porque dejó testimonio de que Él murió en la cruz, de que bajó al sepulcro durante 3 días y resucitó, y que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, reinando a la diestra del Padre. Señor, esta tarde te pedimos que tú envíes de tu Espíritu Santo, Padre, para que nos ayude a comprender tu palabra. Señor, para que nos guarde y que esa palabra no caiga en una cisterna hueca o en un lugar en donde esa palabra no pueda llevar a cabo aquello para lo cual fue enviada. Te pedimos, Señor, te pedimos que tú estés con nosotros esta tarde. Te damos gracias en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Le damos gracias al Señor por todas y cada una de las bendiciones recibidas a lo largo de esta semana. También le damos gracias a Dios por los testimonios de cada uno de ustedes que muy amablemente nos hacen favor de hacernos llegar, ya sea a través de manera personal o a través del WhatsApp. Le damos gracias al Señor y le pedimos que sea Él el que siga permitiéndonos llevar este espacio y compartirlo con todos y cada uno de ustedes. Personalmente yo diría, ¿dónde estaría hoy si Dios no me hubiera alcanzado? ¿Qué haría hoy? ¿Qué estaría haciendo de acuerdo a mi propia voluntad sin comprender la voluntad de Él? Y considero que es seguramente
la misma reflexión que muchos de ustedes tienen. Le pedimos al Señor que, de acuerdo a una palabra, a una promesa que Él nos dio, permita que podamos seguir hablando de su palabra, que podamos seguir llevando su palabra, que podamos seguir esforzándonos y que de ninguna manera nos avergoncemos de llevarle su palabra, porque el Señor es fiel y dice que de ninguna manera seremos avergonzados. Ciertamente, el Señor nos alerta y nos dice que seguramente en el mundo tendremos aflicciones, tendremos persecuciones por causa de su nombre, pero el Señor ha prometido mantenerse fiel, sosteniéndonos, animándonos, para que vayamos hacia el frente. Le damos gracias al Señor. Vamos a pasar a nuestra proclamación de cada semana para esta ocasión. Lo hemos hecho basado en algunos pasajes del libro de los Salmos, específicamente en el Salmo 3, versículo 4, 5, Salmo 4 y 8, Salmo 5, 1, 2, 3, Salmo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Salmo 30, Salmo 4, Oseas 6 y Primera de Samuel 15, 22. Lo vamos a compartir con ustedes de tal manera que van a tener las citas para que en casa ustedes vayan directamente a la palabra de Dios para leer cada uno de estos versículos, para que reflexionen en cada uno de estos versículos. El Señor siempre tiene algo que decir. Y bien, antes de pasar propiamente a la proclamación, voy a leer estos versículos. En el Salmo 3:4 dice: con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Jehová es el que escucha mis palabras. Jehová es el que considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana escucharás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque estoy enfermo. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen y mi alma también está muy turbada. Y yo digo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, vuélvete hacia mí y libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Ciertamente, en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir y se han envejecido a causa de todas mis angustias. Ciertamente en un momento será tu ira, pero tu favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría.
ofrecer sacrificios de justicia y confiar en el Señor. Porque éste dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento más que holocaustos. ¿Acaso se complace Dios en holocaustos y víctimas como en que se obedezca su palabra? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Oh hombre, Dios nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de nosotros? Solamente que se haga justicia y amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Dios ha escuchado nuestro ruego. Dios recibe nuestra oración. Por lo tanto, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Les invito a que reflexionen en estos pasajes. Ciertamente con algunos de ellos seguramente nos identificamos, sobre todo cuando estamos pasando por momentos de aflicción, de crisis, de enfermedad, y muchos de ustedes no de cualquier enfermedad. Una enfermedad que desde un inicio, cuando recibimos una noticia de esta naturaleza, esto nos llena de angustia, de temor, de incertidumbre. Pensamos en la muerte. Pensamos que la muerte está más cerca de lo que en otras ocasiones quizás hayamos considerado. Y esto ciertamente cambia totalmente nuestra vida. Pero Dios envía su palabra para sostenernos, para darnos confianza, para animarnos, para alentarnos, para que volteemos hacia Él. Que mientras haya un minuto de vida y un minuto de esperanza, Dios desea que caminemos hacia Él y que conozcamos al Dios de poder, al Dios de gloria, al Dios soberano, al Dios omnipotente, al Dios que todo lo puede. Y en la medida que yo le conozco, entonces el resultado es que puedo estar confiado, aún en medio de las circunstancias más adversas, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las enfermedades, porque ahora sé que mi confianza está en Él. La proclamación que vamos a hacer ahora, recuerde que es tratando de hacerla de manera personal, en base a las escrituras que hemos leído. Y dice así: con mi voz clamo a ti, oh Dios, Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso, y tú me respondes desde tu santo trono. Me acuesto y me despierto porque tú eres el que me sustenta y me hace estar confiado. Escuchas, oh Dios, mis palabras y mi gemir. Estás atento a la voz de mi clamor y a mi aflicción. A ti oro y me escuchas y me sostienes. De mañana voy a ti y escuchas mi oración, y de mañana me presento delante de ti y espero confiado tu respuesta. No me reprendas en tu enojo, Señor, ni me castigues en tu ira, porque ciertamente, Señor, a ti te he ofendido.
Mas ten misericordia de mí, Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Dios, sana, restablece todos mis huesos que se estremecen y mi alma está turbada. Yo elevo mi clamor hacia ti y digo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, vuélvete hacia mí, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Ciertamente, en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me consumo, Señor, a fuerza de mi gemir todas las noches. Inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir y se han envejecido a causa de todas mis angustias. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Porque ciertamente yo sé que tu ira dura un momento, pero tu favor dura por toda la eternidad. Yo sé que por la noche durará el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Te ofrezco sacrificios de justicia y confío en ti, Dios Todopoderoso. ¿Acaso tú te complaces en sacrificios? Ciertamente, Señor, tú dices, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Tú te complaces, Señor, cuando yo obedezco tu palabra. Ciertamente, el obedecer es mejor que cualquier sacrificio, y prestar atención a cualquier sacrificio, Señor. Tú demandas de mí el hacer justicia, amar misericordia y humillarme delante de ti. Tú escuchas mi ruego y estás atento a mi oración. Por eso alabo tu nombre y canto el nombre de Jehová. Tú eres mi Señor, y yo digo, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y todos decimos, amén, amén. Le damos gracias al Señor porque considero que esta oración es el anhelo del corazón, seguramente de muchos de ustedes. Seguramente ha sido también mi anhelo en medio de las dificultades, de las presiones, en medio de las enfermedades. Y cuando esas han pasado, poder testificar y decir que bueno es Dios y que para siempre es su misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bien, con esta proclamación que acabamos de hacer, creo que da un reflejo de lo que es común a todos nosotros en el día a día. Desde que nos levantamos hasta que tenemos la oportunidad de irnos a la cama para descansar. Nos levantamos generalmente frescos, alertas, hacemos todas nuestras cosas personales, pero a medida que va avanzando el día, ciertamente nuestra mente se va ocupando de una serie de circunstancias que empiezan a trabajar adversamente. Dicho de otra manera, nos vamos llenando de distintos problemas, tanto personales como familiares, como sociales. De hecho, como lo hemos externado en otras ocasiones, si nosotros vemos cuál es la circunstancia del mundo, verdaderamente es una situación muy caótica.
particularmente entre los conflictos que vemos actualmente a nivel mundial, de los cuales quizás nosotros, como vivimos en México, aparentemente somos un poquito ajenos, pero recordando que también en este país se libra una serie de circunstancias sociales extraordinariamente difíciles. Y esto simplemente viene a ponernos en el punto de que en el mundo tenemos aflicciones personales. De repente esas aflicciones nos llevan a reflexionar: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué voy a hacer? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Y nos vamos llenando de incertidumbre y de ansiedad. Esta proclamación que acabamos de hacer nos permite, nos exhorta para hacer un alto en el camino, voltear hacia el cielo y clamar a Dios, pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que nos sostenga, pedirle a Dios que extienda su brazo de poder sobre la vida de cada uno de nosotros y decirle: sálvame, Señor, porque estoy afligido y estoy angustiado. Podríamos considerar que este es un patrón a todos nosotros, simplemente por estar vivos y vivos en este mundo tal y como lo conocemos. Cuando se presentan esas circunstancias y se hacen más difíciles todavía, entonces buscamos respuestas, pero respuestas no vienen, respuestas que nos puedan satisfacer. Si bien la única respuesta la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y yo sé que no es un proceso sencillo. No es como voy a abrir el manual de vida, voy a leer esto y aquí está la respuesta y esto va a traer solución a mis problemas. Va siendo un proceso, pero en ese proceso Dios nos anima a ir hacia adelante. Dios nos anima a esforzarnos, Dios nos anima a creer en Él, Dios nos anima a estar conscientes de lo que ha quedado expuesto en su palabra y que fue señalado por nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, porque yo voy a estar con ustedes, yo he vencido al mundo. Y el día de hoy quiero reparar un poquito precisamente cuando nos encontramos en situaciones extremadamente difíciles. El decir que son situaciones extremadamente difíciles es cuando estamos nosotros o personas queridas en el umbral de la muerte, en la cual, una vez que nosotros hemos cerrado nuestros ojos para siempre a este mundo, todas las preocupaciones que esa persona pudo haber tenido ciertamente se terminaron, se acabaron, y luego viene la pregunta: ¿y qué hay después? Después viene la eternidad. Dios me va a hablar a través de su palabra para exhortarme. No es porque esté deseoso por salir de este mundo, pero la palabra de Dios va a hacer el proceso que necesita hacer para que yo esté confiado y agradecido permanentemente. Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, tal y como lo refleja en Lucas 4:18, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Déjame decirte que también el Espíritu de Dios está sobre todos y cada uno de aquellos que han recibido al Hijo, que han recibido a nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra que está expresada aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí, es también, nos hace partícipes a nosotros también cuando hemos reconocido que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo ha venido a sellarnos y por lo tanto mora en nosotros también. En este versículo,
La palabra sigue diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, se ha puesto sobre mí, ha venido a mí para darme entendimiento y dar buenas nuevas a los pobres. No necesariamente se refiere a los pobres económicamente, sino a los pobres de espíritu, los que no tienen esperanza, los que no tienen aliento, en los que constantemente hay frustración y piensan que la vida no va a ningún lado. Continúa diciendo el Señor, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué cosas quebrantan nuestro corazón? Depende ciertamente de la edad que podemos tener. Para un niño pequeño puede ser que lo abandonen sus padres. Para un adolescente, el quebrantar en su corazón aparentemente puede ser una situación romántica que lo ha dejado fuera. Para un matrimonio, tener quebrantado el corazón es tener una ruptura de su matrimonio. Para un padre puede ser la pérdida de un hijo. Para un hijo puede ser la pérdida de sus padres. Hay cientos de cosas que pueden quebrantar nuestro corazón. Y aquí la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo ha venido precisamente para sanar a todos aquellos quebrantados del corazón. Y luego sigue diciendo, a pregonar libertad a los cautivos, libertad a los que están presos. Y de la misma manera, los que estamos presos en los pensamientos que el mundo nos ha impuesto, conforme al escenario en el que podamos desarrollarnos. Ahorita me viene a la mente cuando un padre puede decirle a su hijo, tú no sirves para esto, tú no sirves para lo otro, eso no es para ti, olvídate de esas cosas, aterriza. No nos damos cuenta del impacto que esto está teniendo en la vida de las personas y los hacemos cautivos de un pensamiento que no tiene por qué ser real. Nuestro Señor Jesucristo ha venido a traernos libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para adorar a Dios. Libertad para saber que Él es el Hijo de Dios. Libertad para acercarnos al trono de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino y cuando entregó su vida, se rasgó el velo que existía en el tabernáculo y por el cual ahora podemos ir libremente delante de la presencia de Dios. No necesitamos absolutamente nada, podemos ir directamente ante la presencia de Dios. Basta con que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón y en un momento determinado nos arrodillemos y nos postremos delante de Él y nos derramemos en aquello que nos esté afligiendo en ese momento. Aún en situaciones en las cuales todo va bien, creo que nosotros podemos ir delante del Señor, arrodillarnos y decirle gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. El día de anoche hubo una lluvia muy intensa aquí en la ciudad de Monterrey y de repente escuché yo que sonaba como si estuviera lloviendo. Yo estaba en la habitación leyendo algunas cosas y luego me percaté y dije, está lloviendo. Y me acerqué hacia la ventana, caía una tormenta. Y lo primero que el Señor me permitió que viniera a mi mente y externar con mi boca fue, gracias Dios por esta lluvia. Gracias Señor, gracias. Nuestro corazón debe de volverse, debemos acostumbrarnos para que le demos gracias a Dios en todo y por todo. Si tuvimos un lugar donde dormir, gracias Señor. Si tuvimos alimento, gracias Señor. Si pudimos estar con nuestros seres queridos, gracias Señor. Todas las cosas que podamos tener, hay más cosas por las cuales agradecer. Todo depende cómo nosotros vemos esa situación. Sé que no es fácil pasar por situaciones difíciles o de angustia, pero el Señor nos anima para mantener nuestra vista en Él. Y una manera de mantener
La vista en Él es estando en su palabra permanentemente. Continúa diciendo el Señor, dar vista a los ciegos, y no se refiere nada más a los ciegos de manera natural, porque a veces nos cuesta trabajo ver las cosas que son verdaderas y son reales, y nos dejamos llevar por ilusiones, a poner libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor. Por cierto, estamos a punto de tener elecciones aquí en la República Mexicana. Y escucho que hay foros que se pronuncian a favor, en contra, incluso foros religiosos. Si algo podríamos nosotros aportar con mucho temor y con mucho respeto, es cuando usted vaya, vote por valores de las personas por las cuales va usted a votar. Esos valores están alineados con la voluntad de Dios. Esos valores realmente están alineados en integridad y en honestidad. Esos valores están alineados realmente en respeto por la vida, sea cual sea el escenario. Esos valores están alineados conforme a los estatutos y mandamientos de Dios. Difícilmente alguien los va a tener todos, pero el que más se acerque, creo que ese es un buen elemento para que yo pueda determinar a las personas que políticamente van a gobernar el país, o mi municipio, o mi estado. Oramos para que el Señor les dé entendimiento y discernimiento y que no se dejen llevar simplemente por sus emociones. Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, hablamos en la reunión pasada de que hubo alguien que venía adelante de él y que era su primo hermano Juan el Bautista, al cual le preguntaban que quién era él, y que él decía: yo soy una voz que clama en el desierto. El Señor nos permitía expresar que Cristo en nuestra familia se define como una voz que se une a otras voces para llevar la palabra de Dios para aquel que la necesita. Particularmente, Cristo en nuestra familia surgió para personas que están enfermas y particularmente que padecen de cáncer. El Señor nos movió para ir en ese sentido, y esas personas que cuando tienen una noticia de esta magnitud puedan encontrar en la palabra de Dios palabras de exhortación, palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras incluso que puedan sanarlos físicamente. Quisiéramos que esto ocurriera en el 100% de los casos. ¿Por qué no ocurre? No lo sé, porque Dios es soberano. Quizás en la eternidad, si tenemos memoria de esta vida, podamos preguntarle al Señor y Él nos conteste las cosas que no tienen respuesta por el momento. Y a Juan el Bautista le preguntaban: ¿por qué tú bautizas? Y él decía: bueno, yo los bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno que no conocen. Para nosotros este escenario no ha cambiado, porque para mucha gente hay alguien ahí que no conocen, aunque está ahí, no lo perciben, no lo reconocen, se llama Jesucristo. A uno que no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí y del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan el Bautista muere alrededor de los 30 años, 31 años, es decapitado por haberse levantado y haber denunciado una escena de adulterio. El precio fue que el rey Herodes enviara a cortarle la cabeza. Y uno se preguntaría, pero si la función de él era de acuerdo
a lo que podíamos entender, a la voluntad de Dios, estaba haciendo la voluntad de Dios, no estaba haciendo nada equivocado, no estaba haciendo nada malo. No entendemos, pero Dios es soberano, tiene una razón por la cual el Señor ejerce su voluntad. Y la única manera de poder estar firmes es a través de conocer la palabra de Dios, para que realmente nos traiga consuelo y nos permita estar firmes. Durante esta semana escuchaba el testimonio de un predicador de España y realmente ¿cuál es el término? Me llenaba de mucha... No quiero externar el término de compasión, pero me sentía identificado por la labor que llevo a cabo con los pacientes que yo tengo la oportunidad de atender. Y él decía que su primera esposa había fallecido por un problema del cual había estado siendo tratada, que era cáncer. Y él decía que a ella le habían dado quimioterapia, que había sido mucho tiempo, que el proceso no había sido fácil, y en el proceso, él, aún en medio de la enfermedad de su esposa, él aprendió a mantenerse de pie junto a ella. Incluso su esposa también conocía la palabra de Dios, se mantenía en la palabra de Dios, y esto era un testimonio para él de fortaleza. Él menciona que en un momento determinado fueron a revisión médica y el médico les dijo: muchas felicidades porque la enfermedad se ha ido, tu esposa está bien, puedes llevártela a casa. Imagínense la alegría, seguramente que muchos de ustedes han tenido oportunidad de recibir esto cuando les dicen no hay evidencia de enfermedad. Ciertamente nos alegramos y nos gozamos, pero recuerde que debemos de tener un momento de lucidez para decir: gracias Dios, porque has extendido mis días. Y si Dios le permite, usted puede agregar: ahora permite que yo haga lo justo y lo correcto delante de tus ojos en los días que aún me quedan. A él le dicen: llévate a tu esposa a casa, no hay rastros de enfermedad. Y dice él que 3 días después, si no mal recuerdo, ella muere. Se hacen todos los análisis y estudios para ver qué es lo que había pasado. Al parecer tuvo un derrame cerebral. Y él confiesa, es un hombre que lleva casi 40 años en el ministerio predicando y hablando de la palabra de Dios. Y él dice: debo de confesar que fue un golpe muy duro para mí. Fue un golpe de fe muy duro para mí, porque él decía: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? No entiendo. Y él externa que le fue muy difícil. Y con esto lo que estamos diciendo, sabemos que para nadie es fácil. Fue muy difícil. Y luego empezar a cuestionar a Dios con base en la palabra de Dios, diciendo: Señor, ¿por qué? Si tu palabra dice que si 2 o más se ponen de acuerdo en una sola cosa, tu espíritu estará ahí, Señor, y dará conforme a la petición de nuestros corazones. Oramos por mi esposa, oramos por ella, y no solamente en nuestra familia, sino que muchas personas en todo el mundo estuvieron orando por ella. ¿Por qué, oh Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él dice que en los siguientes días, de repente, de madrugada, lo despertó una cita que ya hemos compartido aquí con ustedes, que está en el libro de Apocalipsis, en donde dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de aquellos que lloran y sufren. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor, ya no habrá dolor, porque las primeras cosas habrán pasado y el Señor mismo nos pastoreará. Dice que para él en ese momento vino un entendimiento
en el cual Dios le decía: me pediste sanidad para ella, ya no tiene enfermedad. Ya no tiene enfermedad. Me pediste que quitáramos el dolor. En la vida eterna ya no hay dolor. Ya no hay más lágrimas. Porque ahora ella ha alcanzado la promesa. Y dice que en ese momento vino sobre de él una paz que no puedo describir, decía este hombre. Y así nos ocurre a nosotros cuando pasamos por circunstancias y las pruebas son monumentales, demoledoras, con preguntas para las cuales no vamos a tener respuesta. La primera es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces trato de reflexionar en esta palabra y pienso que al decir por qué es como si nos quitaran algo que nos pertenece a nosotros y nosotros nos rebeláramos contra eso. Es decir, hay un proceso de rebeldía, de soberbia al decir por qué. Simplemente porque Dios es soberano. Simplemente porque Él tiene el control de todas las cosas. Y simplemente porque también hay un propósito en cada situación. Algunos dicen, y lo he escuchado en algunos foros, que dicen, no preguntes por qué, pregunta para qué. Y esto habla de una condición del ser humano que siempre queremos conocer la respuesta antes de tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Queremos conocer el final sin haber transitado por el camino, sin haber iniciado el camino. Conocer la respuesta sin hacer el recorrido. ¿Para qué? ¿Para qué? Alguien puede decir, y entonces, cuando mi fe se tambalea, cuando mi fe no alcanza para apoyarme en ella, cuando yo me angustio, me estremezco, cuando hay preguntas que atormentan mi alma, cuando me levanto en la noche llorando y diciendo ¿por qué? ¿Por qué? Y que no sé qué voy a hacer. Yo pregunto y Dios responde. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, dice Jehová de los ejércitos. Así como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que los caminos de ustedes, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y el Señor sigue diciendo, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Yo sé los pensamientos que tengo para todos y cada uno de ustedes. Tengo pensamientos de bien, tengo pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Y Dios nos recuerda, en medio de las dificultades, aun cuando en el proceso de la dificultad no lo pueda yo entender, Dios me dice, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿amamos a Dios? ¿Cómo manifestamos que amamos a Dios? Nuestro Señor Jesucristo da la respuesta en el libro de Juan, cuando dice, en esto sabemos que amamos a Dios, si obedecemos sus mandamientos. En una de las cartas de Pedro también lo señala. Si me amas, lleva a cabo mis mandamientos, obedece mis mandamientos, obedece mis estatutos. Entonces no solamente basta con decir yo creo en Dios y Dios me ama, Dios me quiere, obedece mis mandamientos, dice Dios. Cumple con mis estatutos, cumple con mis mandatos. Y entonces este versículo se hace realidad y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Segunda de Corintios dice, bendito sea Dios. Bendito sea
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Puede decir conmigo, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Y aquí viene una respuesta. Para que nosotros podamos consolar también a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Y ahí ya encontramos un propósito. Porque ciertamente de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Segunda de Corintios 1:6 dice, porque si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Es para que seamos consolados y seamos salvos. Porque aún en medio de una dificultad, aquellos que no conocen de Dios, aquellos que no han escuchado de Dios, aquellos que no han tenido un momento para reconocer a Dios en sus caminos, se hace real la promesa de Dios que dice, no quiero que ninguno se pierda, sino que todos vengan a la verdad. Es el deseo del Señor. No deseo que ningún alma se pierda. Incluso dice, ¿acaso yo deseo que el alma de los malos, el alma de los impíos se pierda? Dios envió a su Hijo, llamado Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no hace ninguna exclusión para buenos y malos, para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas ciertamente tenga vida en abundancia y tenga vida eterna. Continúa diciendo 1 Corintios 10:13, no nos ha venido ninguna tentación. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, todas las pruebas que pasamos, aunque a veces pensamos que somos a los únicos en que nos pasan esas terribles pruebas, somos los únicos seres en el planeta en el que nos sucede, y eso no es cierto. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo que está gobernado por el príncipe de maldad. En un proceso que Dios quiere llevarnos a entender y a conocer para poder encontrar la respuesta correcta y no ser confundidos. Pero Dios estableció un plan enviando a su Hijo para rescatarnos, para salvarnos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman porque yo he vencido al mundo y yo voy a estar con ustedes. Y en este pasaje de Corintios dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Cuando viene la prueba, decir, Señor, como dijo nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, estoy angustiado, mi alma está angustiada hasta la muerte, Señor, ayúdame, oh Dios. ¿Y sabe qué va a suceder? Dios enviará su ayuda desde su santuario. Dios extenderá su diestra de poder para sostenerlo. Dios le dirá, no temas, yo estoy contigo. Me encontré un himno de la Iglesia Metodista que refleja lo que encontramos cuando dependemos de Dios y que Dios dice, estoy contigo. Y dice, en el seno de mi alma una dulce quietud.
se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz. Cuán dulce paz la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que inunden por siempre mi ser sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que Él me dio. En el fondo de mi alma ha de estar, tan seguro que nadie lo podrá quitar mientras vea los siglos pasar. Esta paz inefable consuelo me da, pues descanso tan solo en Jesús. Y en peligro mi alma ya nunca más estará, porque estoy inundado de luz. Alma triste, que en rudo conflicto te ves, sola, débil, tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido que en Él tendremos paz. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y sigue diciendo: en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque en medio de las aflicciones podremos encontrar esa paz que necesitamos en medio de las adversidades. Dios me anima a venir hacia Él y me dice: no temas, porque yo estoy contigo. Lo dice en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Que esta palabra haga eco en sus mentes, sobre todo si están pasando por angustia y por dificultades. No temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Tú no me ves, pero yo estoy contigo. Le pedimos al Dios de la gloria que haga resurgir en sus vidas su soberanía, rodeada de su paz y de su gozo, de su consuelo y de su misericordia. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Y a vosotros las bendiciones de Dios por Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga.